Sean todos bienvenidos a este espacio. La definición de patrón, en el cual veíamos que era un molde para sacar una cosa igual a la otra, ¿cierto? Y estábamos viendo que allá le había dado los créditos a Carlos Peláez por habernos recomendado en su momento en alguna de estas charlas una página que se llama Refactoring Guru, en donde unos mapachitos nos van enseñando qué es este tema de arquitectura de software, ¿cierto? Y cómo son los patrones de diseño. Ustedes saben cuántas... esto se popularizó por la banda de los Cuatro, ¿cierto? Nunca me fijé en los mapaches, así, o algo más. Cada día uno se fija en cosas nuevas, a los detallitos de cositas que van viendo antes, ¿cierto? Esto se popularizó por la banda de los Cuatro. Entonces, primero voy a compartir pantalla. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los GOF? ¿O en alguna entrevista técnica les han preguntado por los GOF? A ver, cuéntame un poquito, Juan Camilo. Bueno, cuéntanos a todos. No sé si es eso, yo creo que recuerdo que los GOF iban por el lado de patrón de diseño, si no me equivoco. Básicamente me preguntaron sobre Patrón Factory, si lo conocía, el Singleton, estaba creo que el Observer y habían entre otros muchos más. Pero Listo. No sé si... Listo, sí, perfecto. Entonces, el GOF es un acrónimo, en palabras inglesas, ¿cierto? De Gang of Four. O sea, eso viene a traducirse algo así como la banda de los cuatro, ¿cierto? Y ellos eran 4 desarrolladores bastante potentes que propusieron estos primeros patrones de diseño en un libro que publicaron. Por eso siempre se pregunta por ellos, ¿vale? Entonces, aquí, si ustedes vienen a Wikipedia, justo donde dice patrón de diseño, en un apartado pequeñito aquí en la partecita abajo los mencionan. Entonces, cuando hablamos de patrones GOF, no es que ellos hayan diseñado todos los patrones, pero ellos fueron los que pusieron esa primera piedra ahí en ese libro y popularizaron todo este tipo de situaciones a través de estos. Miren, aquí nos dice que son 23 patrones de diseño comunes. ¿Listo? Y estos 23 patrones de diseño se engloban en 3 familias. Ahí es donde viene como la cascarita, a veces somos GOF, en la banda de los 4, a veces tendemos a pensar que son 4 familias de patrones de diseño, y no, son 4 los desarrolladores que escribieron el libro, y son 3 las grandes familias de diseño, ¿cierto? Y los tenemos aquí resumidos. Entonces miren, aquí está la página se llama Refactoring Guru. Voy a pasarles, voy a copiar este link, voy a copiar el link entero aquí en el chat para que todos lo tengan. Ese es el que vamos a trabajar hoy. Y con eso lo tenemos ahí guardadito. Y yo voy a ir primero a la parte de aquí. Entonces, cuando entramos a la página, miren que son unos mapaches. Esto fue escrito por alguien por allá pues lamentablemente ahorita hay un conflicto bélico en esa zona de... Eso que viene a ser Asia, ¿cierto? Entonces, por esa zona, por allá en Europa, Asia, el desarrollador o la familia de desarrolladores, los desarrolladores que escriben esta página son de esa zona geográfica del planeta, ¿vale? Entonces, aquí ellos nos tienen los patrones de diseño. Si usted le dan clic aquí en patrones de diseño, aquí nos dice qué es un patrón, ¿vale? Esta también está en español, entonces ustedes pueden cambiar aquí el idioma de inglés, le dan clic en español y ya está bastante traducida. Cuando recién empezamos nosotros a estudiarla, estaba únicamente en inglés, pero no le tengan miedo al inglés, muchachos, ¿vale? Y sobre todo en esta área de desarrollo en el que nos hemos metido, pues necesitamos sí o sí entender mucho en este idioma. Entonces aquí nos dice, para nosotros, ¿qué debería ser un patrón o para el autor, cierto? Entonces dice aquí, los patrones de diseño, lo voy a leer tal cual, son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software. Es decir, no es una receta mágica para hacer algo, no, son soluciones habituales, ¿listo? A problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en tu código. ¿Listo? Entonces, hay algo que tenemos que enfrentarnos. Ahorita lo vamos a ver muy claramente con el que escogí yo para trabajar el día de hoy en esta
en esta especie de improvisación que tenemos en el taller el día de hoy, ¿vale? Algo muy importante, y me gusta que lo recalquen aquí, antes no lo recalcaban, pero ahora sí, es que me dice que no se puede elegir un patrón y copiarlo en un programa. Es decir, yo no puedo decir, Juan Camilo, venga, páseme su patrón, y yo cojo el patrón de Juan Camilo y lo pego en mi programa y me va a funcionar, porque eso no es un patrón, ¿cierto? Y lo mismo como pasaba ahorita con el ejemplo de la modista. La modista no es que coja el patrón del vestido y lo cose y ya tuvo un vestido. No, ella usa el patrón para recortar tela, ¿cierto? Y con esa tela sí hace el vestido, ¿vale? Entonces ahí sí como diría nuestra amiga Tel, vaya tela, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, un patrón de diseño no es un copia y pegue, es una serie de lineamientos que me permiten a mí darle solución a un problema específico. ¿Listo? Hay tres grandes familias, vean, las tenemos. Patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con patrones creacionales. A ver, ¿quién se anima a decirme qué cree? No importa si ya lo ha estudiado o no, o lo tiene muy bien definido. ¿Qué cree que es un patrón creacional? Voy poniendo ahí al azar. A ver. Donde se detenga el mouse, aquí. Julio. Julio está. Buenas tardes, tal. Listo. Julio, te lo ganaste. ¿Qué es para ti un patrón creacional? Bueno, la definición general que, la cámara, la definición general que tengo es aquel patrón que permite reutilizar la forma de crear objetos o crear crear esos objetos para, o sea, permite utilizar la forma de crear, por decirlo así, los objetos como tal. Ya sea, por ejemplo, ese es un ejemplo con respecto a, ¿cómo decirlo? Con respecto a la forma de crear casas, por decirlo así. Entonces, el patrón lo que hace es dar esos lineamientos que utiliza un constructor de casas básico. Luego, de ese comportamiento, permite decir qué se le va a agregar a la casa que se va a construir en ese momento, dependiendo de la clase que se escoja para construir. Más que todo es eso, o sea, el objeto que se crea sin importar su comportamiento. Es como Listo. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. No es sencillo, no se preocupen, aquí esa es la idea, que generar esta pequeña fricción y sentirnos un poquito incómodos. Entonces, bien, voy a resaltar lo super ganador y quiero que siempre noten eso, ¿cierto? Las charlas que hacen, sí, vale. Julio dijo muchas cosas y voy a resaltar lo más importante y fue esos lineamientos, ¿cierto? Entonces, tenemos unos lineamientos para crear, por eso es un patrón creacional, ¿cierto? Entonces, este patrón creacional nos genera unos lineamientos para crear objetos. Y entonces, ahora que estamos hablando de objetos, pues podemos notar que los patrones de diseño están muy enfocados a lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, hoy no vamos a hablar de todo lo que implica PO, porque ya lo hemos definido en otras charlas, pero la idea básica es, con programación orientada a objetos, yo abstraigo la realidad. Lo que yo quiero hacer es tener mi realidad organizada a través de unas clases que se comportan como unos moldes, que crean unos objetos que a su vez ejecutan o tienen unas características y pueden llevar a cabo unas acciones, ¿vale? Entonces, miren, qué interesante. Aquí el autor del libro nos pone en una sola frase. Dice, los patrones creacionales proveen varios mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización del código existente. Bien, hay al azar, John Harold, que con él hicimos lo de la exposición de lo de los carritos, no sé si recuerda, y en base a ese luego vamos a hacer una charla del Factory Method. Cuéntame, ¿qué se te viene a ti a la cabeza cuando nosotros decimos Factory Method? Que dice, proporciona una interfaz para la creación de objetos en una superclase, mientras permite que las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán. Bueno, veámoslo como algo más, como se me viene a la cabeza, algo no tan técnico,
como si tuviéramos una fábrica, ya que pusiste el ejemplo de carros, como hay una fábrica de carros, tienen un modelo. Entonces, a partir de esa estructura, como ese chasis del carro, es la fábrica que va a proporcionar todos esos chasis. Pero esos chasis van a ir a diferentes, digamos, subfábricas que van a proporcionar el diseño como tal de cada marco, de cada carro o cada marca. Pero el chasis va a ser siempre el mismo. Así lo entiendo. O se me viene a Bien. la cabeza. Ok. Aquí hay que tener cuidado y siempre nos pasa. Y es que el Factory Method nos lleva mucho al Abstract Factory, ¿cierto? Entonces, en el Factory Method es la primera parte que dice John Carroll. Entonces, tenemos una fábrica y la fábrica, digamos que es Volkswagen, ¿cierto? Por decir una marca. Y Volkswagen, como ustedes se dan cuenta, saca SUVs, saca carros familiares, saca vehículos eléctricos, ¿cierto? Entonces, mi patrón Factory, mi clase Factory, lo que hace es que me da esa interfaz para que yo pueda sacar los diferentes tipos de vehículos, ¿cierto? Pero ahora resulta que la Volkswagen no solo quiere sacar autos, también quiere sacar motos. Entonces ya ahí la interfaz es ligeramente diferente, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando, aunque también son automóviles, podría ser una familia de objetos diferentes. Entonces ahí pasamos al siguiente patrón de diseño, que es el Abstract Factory, ¿cierto? Entonces dentro del Abstract Factory lo que tenemos es una familia de fábricas en la que yo escojo una de ellas. Entonces si yo quisiera una moto, le pido a la fábrica de motos que me saque una moto con el modelo particular. O si yo quiero un auto, entonces yo le digo a la fábrica de autos que me saque un auto con el modelo particular. Bien, eso soluciona varios problemas. Vamos a meternos un poquito en el Factory por ahora. Javier, dale Javier que no... Sí, una preguntita. Entonces el Abstract Factory como que depende del Factory. Yo diría, sí, yo diría que es una evolución un poquito del Factory. Vean, analicémoslo por encimita, aquí con los dibujitos. Entonces, si yo vengo al Factory Method, ¿cierto? Es un patrón que me proporciona una interfaz. Julio iba a decir algo. Cuéntanos, Julio. Así, Albert, o sea, que quería comentar que eso se ve mucho en Flutter como tal. Cuando uno utiliza el Factory Constructor. O sea, uno crea la clase, por ejemplo, una clase llamada, no sé, lápiz de colorear, con su método permitido, digamos 10 métodos. Luego uno crea una clase Factory, llama a ese constructor y en cada Factory le asigna la combinación que quiere para el tipo de lápiz de dibujo que quiere crear, siendo la misma clase siempre. Mientras que en el Abstract Factory uno crea la clase abstracta con los comportamientos que las clases hijas deben tener, y ahí se empieza a crear varios tipos de clases con esa clase abstracta. Entonces siento que en Flutter pues es muy diciente esos dos patrones de diseño. Ok, listo, genial, gracias Julio por el aporte. Bien, entonces yo voy a tratar los patrones de diseño y la arquitectura de software son muy agnósticos a la tecnología, ¿bien? Entonces, aunque vamos a dar los ejemplos en Dart, porque es muy fácil, aquí ya abrí la consola y todo, y pues digamos que la comunidad está muy enfocada a eso. Esto lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo hoy se puede aplicar a cualquier lenguaje de programación que lo soporte. Ojo con lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el Factory Method. El Factory Method dice que es un patrón de diseño creacional que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras permite a las subclases alterar el tipo de objetos que se crearán, ¿cierto? Entonces, vean, aquí nos muestran ellos el ejemplo de una fábrica de logística. En esta fábrica de logística hay logística terrestre y logística marítima, ¿vale? Entonces, nos hablan de un problema y es súper importante ver cómo nosotros abordamos el libro, ¿cierto? Entonces, el libro nos lleva a un problema porque los patrones resuelven un problema, ¿cierto? Dice, imagina que estás creando una aplicación de gestión logística. La primera versión de tu aplicación solo es capaz de manejar el transporte en camión, por lo que mayor parte de tu código se encuentra dentro de la clase camión, ¿cierto? Al cabo de un tiempo, tu aplicación se vuelve bastante popular y cada día recibes decenas de peticiones de empresas de transporte marítimo para que incorpores la logística al mar de la aplicación, ¿sí?
Entonces, al principio yo creé una aplicación, vamos a ponerlo aquí, en el código, ¿cierto? Porque dijimos que iba a ser un tallercito. Entonces aquí, main, recuerden que en Dart todo va en la clase main, ¿cierto? Y justo aquí abajo yo podría crear la clase. Entonces él me habla de una clase camión, ¿cierto? Y en la clase camión yo tengo el correspondiente método. Digamos que se llama void entregar un paquete, ¿cierto? Y aquí hago algo, ¿cierto? En entregar el paquete. Y esto está dentro del camión. Y aquí dentro de la lógica de mi programa, vamos a hacer en ese do something, vamos a escribir aquí print, entregué el paquete. Esto va en unitas, hincha. Listo. Entonces yo tengo mi aplicación de logística y en mi aplicación de logística yo tengo 3 camiones, ¿cierto? Entonces digamos que tengo final, camión, camión 1. Es igual a camión. ¿Vale? Y vamos a tener el camión 2 y el camión 3. Y así puedo tener todos los camiones que quiera. Bien, hasta aquí no estamos implementando un patrón como tal. Hasta aquí simplemente estamos abordando el problema, ¿cierto? Y el problema es que yo tengo unos camiones, ¿sí? Y yo puedo decir aquí, ¿vale? Camión 1.print, punto entregar el paquete, ¿verdad? Listo. Y tenemos lo mismo con el camión 2 y el camión 3. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces lo que ellos nos dicen es, la aplicación se volvió tan popular que ahora queremos también entregar el paquete por el mar, porque este paquete solo lo puede entregar el camión por la tierra, ¿cierto? Entonces dice aquí, bueno, ¿y qué pasa ahora con el código? Mis camiones podrían flotar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Añadir un barco a la solución, ¿cierto? Entonces, yo debería crear un barco para que este barco me pudiera entregar también en la parte del mar, ¿cierto? Entonces, antes de ir a la solución, antes de implementar la solución, vamos a hacerlo aquí así como tal. Entonces, voy a crear la clase barco, barco, ¿cierto? Y dentro de barco, él va a tener un paquete, o él va a tener aquí, ¿cierto? Miren, aquí no estoy siguiendo ningún patrón, simplemente hice una clase camión y hice una clase barco, ¿vale? Listo, y aquí entregué el paquete por el mar, ¿cierto? Entregué el paquete por el mar. Entonces yo aquí podría, en vez de usar camión 3, podría usar un barco que se llamara barco 1, ¿cierto? Y aquí voy a ponerle un barco, y hice un barco. Y entonces de aquí camión 3 no lo puedo utilizar porque lo reemplacé por barco 1. Y ahora sí, si yo corro la aplicación, ¿cierto? Tengo entregué el paquete y entregué el paquete por el mar y entregué el paquete, ¿sí? Y esto aquí relativamente funciona. ¿Por qué? Pues porque acabo de crear el camión y acabo de entregar los paquetes. Pero en la vida real, obviamente, las cosas no son tan simples ni tan sencillas. Y aquí es donde nosotros nos vemos involucrados en cómo es la solución, ¿cierto? Entonces, el patrón Factory Method sugiere que en lugar de llamar un operador nuevo, ¿cierto? Que en lugar de crear estos barcos para construir directamente el barco o para construir directamente el camión, yo llame una superclase, ¿cierto? Esta superclase me va a decir cuál es el tipo de transporte que yo necesito y gracias a eso ella o lo va a enviar por el camión o lo va a enviar por el barco, ¿sí? Dice, a simple vista puede parecer que este cambio no tiene ningún sentido,
¿cierto? Pero aquí tocamos algo muy interesante y es que la arquitectura de software o la arquitectura depende de las interfaces, ¿cierto? Entonces miren que aquí entra una nueva palabra que es interface y la interfase en este caso es transporte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo lo que necesito es un medio de transporte para entregar el paquete. Y puede que este medio sea terrestre o marítimo, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder implementar este modelo como tal? Primero debo crear una interfase. En Dart es chévere porque cuando yo creo una clase automáticamente es una interfase, pero también nos provee de este mecanismo que es abstract class, ¿cierto? Es una clase abstracta. Eso significa que esta interfase no puede ser directamente instanciada. Y esta clase va a ser transporte, ¿vale? Miren. Entonces, ya tengo transporte, que es lo que se necesita. ¿Para qué? Para una solución en particular, que es entregar un paquete. El cómo lo va a hacer, esta clase se va a encargar de ello, ¿vale? Entonces, transporte podría venir aquí y yo tendría un camión, sería un transporte, y un barco también sería un transporte, ¿cierto? Entonces, para que esto cumpla con esa característica, yo le voy a poner extends o implements, ¿vale? Si yo le digo aquí implements, estoy forzando a construir los métodos internos. Por ejemplo, mi método interno en ambas clases es entregar el paquete, ¿verdad? Entonces, entregar, va a retornar un void y le voy a decir que entregar paquete. Bien, no tengo que definir el cuerpo porque esto es una interfaz. Simplemente estoy llevando a cabo lo que me está solicitando el diagrama. Bien, entonces tengo aquí el paquete, ¿sí? No, aquí nos está dando un error, a ver qué dice, debe tener un método, ¿por qué no? Ya, ¿cierto? Bien. Alguien había puesto ahí la mano, yo creo que habían visto ya cuando leímos que era que yo había escrito mal abstract, ¿cierto? Entonces, abstract, clase, transporte. Y mire que aquí cuando le estoy diciendo implementa, ya me arroja un error porque ahora me obliga. Y esto es un decorador, que luego lo vamos a ver en algunos de los patrones también de diseño. Pero por ahora el decorator aquí le hacemos un override a este método, ¿vale? Entonces, sobreescribimos el método entregar paquete. Y lo mismo nos va a pasar en el barco, ¿vale? Vamos a sobreescribir el método paquete. ¿Por qué? Porque vamos a implementar transporte. Bien. Y aquí abajo implementamos también el transporte. Entonces, en la clase barco implementamos el transporte. Entonces, miren, tenemos una clase, estamos haciendo, hasta aquí, hasta este momento, ojo, no estamos implementando el patrón, solo estamos definiendo una familia de vehículos que podemos transportar, ¿cierto? Estos vehículos son, todo lo que tenga transporte me va a permitir transportar. Por ejemplo, yo podría hacer aquí algo así como, es que vamos a llevar al Himalaya, clase caballo del Himalaya, ¿cierto? Que extiende, voy a seguir usando el ejemplo con implements, que implementa transporte, ¿cierto? Y al implementar el transporte, sí o sí, tengo que sobreescribir el método entregar paquete, ¿vale? Entonces, entregar paquete, aquí simplemente le voy a decir print y entregué el paquete con un caballito. Vale. Bien, entonces ya tenemos una interfase que me provee los mecanismos. Ahora lo que necesitamos es en la logística, ¿cierto? Miren, la logística es la que se encarga de decir, esto lo vamos a enviar con un transporte. Y ella, dentro de su lógica, es la que va a decir, vale, esto se tiene que mandar en barco, esto se tiene que mandar en camión o esto se tiene que mandar en caballo, ¿cierto? Entonces, la estructura del patrón. Miren, ya leímos
¿cuál es el propósito del patrón? ¿Cierto? Y vean cómo lo vamos implementando para que vean que es que los patrones no hay que tenerles miedo, son lineamientos claros y por eso son patrones, ¿cierto? Entonces ya leímos cuál era la necesidad, ya bajamos cuál es el problema que resuelven y estamos implementando la solución. La solución nos dice que primero, ¿cierto? Que necesitamos una clase logística que tiene un plan delivery. Creemos este rápidamente. Entonces, mire, tenemos una logística, ¿cierto? Vamos a organizarlo. Ya hicimos la interfaz del transporte. Ahora vamos a hacer lo mismo con la logística. Entonces, según lo que nos comentan aquí, tenemos una superclase logística que tiene un plan de delivery y una que crea los transportes. ¿Cierto? Vamos a dejarla aquí. Y luego tenemos dos tipos de logística. Una que es logística de caminos, otra que es logística de mares. Pero antes de pasar allá, miren que aquí tenemos dos situaciones. Una que es un plan delivery y otra que es crear el transporte. Entonces aquí es donde sucede la magia del patrón factory, porque aquí es donde vamos a crear lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, resulta que leí mal el diagrama, aquí este no es un abstract. Es una clase logística y esta clase logística tiene dos métodos. El método plan delivery y el método create transport. Entonces, tenemos uno. Este es un void, que es el plan delivery, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer algo. Por ahora, vayan pensándolo ustedes para que me ayuden ahorita. Y luego tenemos el void create transport. ¿Vale? Y entonces, dentro del create transport, él me va a devolver un tipo de transporte dependiendo de si necesito una logística para caminos o si necesito una logística para el océano. ¿Vale? Sí, vamos bien, ¿cierto? Entonces, las subclases pueden alterar la clase de los objetos devueltos por el método fábrica, ¿vale? Entonces tenemos Road Logistics y C Logistics. Entonces, vamos a ponerlos aquí abajo. Entonces, tenemos una clase que se llama Road Logistics, ¿cierto? Miren, porque algo me hace dudar a mí aquí. A ver, estas dos son clases hijas de este, ¿no? Sí estaba bien, sí lo había leído bien. Este es un abstract, ¿vale? Que es una clase logística. Y mi clase logística extends. Mire que voy a usar el extends. Y ya vamos a ver por qué no uso implements ahora. Extiende logistics, ¿vale? Y dentro de extends me permite llamar a la clase padre, el método de la clase padre. Entonces solo tendría que sobreescribir los métodos que necesito sobreescribir. Road Logistics lo que va a hacer es crearme un transporte. Entonces aquí no es un void. Lo que él va a hacer es crearme un transporte. ¿Qué me va a devolver? Una clase de tipo transport. ¿Vale? Entonces, transporte. Qué bendito. Siempre me tengo, vean, yo les doy un consejo, aprendan de mi ejemplo de mi desorden mental, ¿cierto? Como hice los ejemplos en español abajo y luego estoy implementando los ejemplos en inglés, ¿vieron cómo eso me ayuda a patinar sobre lo que estoy trabajando? Entonces, para que no lo hagamos, ¿vale? Aquí, ¿cuál es el lío? Me está diciendo que no está devolviendo nada. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Le voy a poner un punto y coma y sí o sí siempre voy a tener que implementar el create transport. ¿Por qué? Porque no le estoy dando una definición. Entonces aquí le digo, ¿sabe qué? En el plan delivery, lo que yo voy a hacer es que voy a crear un transporte. Miren, final, mi transporte es igual a este create transport. Create transport. ¿Vale? Rápidamente parafraseo aquí lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, estoy creando una clase de tipo, estoy creando un objeto, perdón, de tipo transporte, ¿cierto?
que se llama Mi Transporte usando el método de la misma clase de logística. Y ahí no nos interesa qué es, simplemente nos interesa que haya un transporte, ¿cierto? Y él lo que va a hacer es que va a llamar de transporte, de ese Mi Transporte, el método entregar paquete. Mi Transporte, punto, entregar paquete. ¿Vieron? Entonces, el plan delivery crea un transporte, el que él necesite para entregar el paquete. Y luego vamos a, en la parte de abajo tengo un método que se llama create transport. Y este create transport me va a crear un transporte. Entonces, en Road Logistics, lo que voy a hacer es crear un... ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué habría que crear aquí, Javier? ¿Cómo lo ves? ¿Qué debería No, pues devolverme? vamos a invocar a la clase Logistic, a crear, pues. Sí, pero espera un segundo. Yo recapitulo. Entonces, dice aquí, necesito Logistics, ¿cierto? Y acabo de crear una clase que es Logistics, o sea, logística para el camino, para carretera, ¿cierto? Y él me obliga a sobreescribir este método, create transporte, y create transporte debe devolver un transporte. Y aquí habíamos creado tres tipos de transporte, ¿cierto? Teníamos el camión, teníamos el barco y teníamos el caballo del Himalaya. ¿Cuál deberíamos devolver nosotros aquí? Pues yo creo que puedes llamar al plan delivery, ¿no? Sí, pero el objeto como tal, el objeto que yo quiero que me retorne. O sea, ¿cuál de los tres? Ah, ¿El pues tú, caballo, el camión o el barco? no, ahí tú necesitas es el camión. Perfecto. Entonces, vean, create transport, que es lo que nos estaba diciendo Javier ahorita, lo sobreescribimos, override, ¿cierto? Y vamos a crear el método. El método ya no me va a devolver un transporte cualquiera, porque esta es logística para caminos. Entonces, en la logística para caminos voy a devolver un camión, ¿cierto? Y recuerden, yo puedo reemplazar con mis clases hijas mi clase padre, ¿cierto? Programación orientada a objetos. Entonces, camión es hija de transporte. Y aquí por eso yo no definí un tipo de transporte en particular, definí un transporte, porque transporte tiene toda la familia de transportes que necesitamos. Entonces, camión en create transport, ¿cierto? Y aquí vamos a devolver simplemente return un camión, ¿vale? ¿Vieron? Ya no tengo errores. Y ya tenemos una logística. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo, Javier, entre los dos para crear la del mar. Dice aquí que tenemos una clase, sí, que es del mar, logistics, ¿cierto? Nuevamente extendemos ¿qué? La logística, igualito. Perfecto, logistics. Y entonces nos obliga a sobreescribir el método, ¿cierto? Pero esta vez, ¿cuál es el objeto que vamos a crear? El barco. Perfecto. ¿Ven? Al principio puede ser intimidante, pero poquito a poco ahí lo vamos logrando, ¿cierto? Entre todos. Entonces, creamos un barco en el método create transport. Dame un segundo, ya miro quién pregunta y return barco. Listo. Es que me concentro mucho. Listo, Ernesto, cuéntanos. Encienda la camarita, porque eso. Una preguntita. Ahí cuando Sí, tú implementas el método, ¿verdad? Y colocas el tipo hijo, ¿verdad? Que extiende de transporte, bueno, que implementa transporte. Te hago una pregunta. ¿Eso es algo propio de Dart? Porque yo creo que en Swift no se puede. Y no sé si en Kotlin cuando, a ver si entiendo, cuando estoy extendiendo la clase, este de aquí, sí. pues esta es la palabra reservada en Dart para hacer la extensión. Pero si Swift soporta programación orientada a objetos, mira, aquí Juan Camilo nos colabora y nos habla de protocolos. Entonces los No, protocolos, sí, creo que ahí no entendieron un poquito la pregunta. No, me refiero a que, o sea, tú le colocas ahí, ejemplo, línea 37, tú empiezas con barco, o sí, sea, puedes colocar que es un barco lo que retorna.
Sí, es el Yo tipo, creo- exactamente. En Por eso Kotlin cuando lo ponemos, extendemos en Swift, no nos retorna exactamente como lo dice la clase padre. O sea, como diría en este caso Logistic, que coloques ahí que devuelve un transporte, no el sí hijo de puedo, transporte. sí puedo decirle aquí que devuelva un transport y no habría ningún inconveniente, ¿vale? Por eso ¿Ves? yo creo que en Swift solo se puede colocar transport, no se puede colocar barco. Creo. Ok, Tocaría como pero probar. eso sería, recuerden que esa es una característica, ¿cierto? Del PO. A ver, creo que es polimorfismo. A ver, definámoslo bien. El polimorfismo apropiado por la que es posible enviar iguales a objetos de tipos distintos. Sí. Entonces, en el polimorfismo, sí, si él soporta la característica de programación orientada a objetos, debería soportar esto que me estás diciendo. O sea, yo debería poder resolver aquí tanto este tipo. Miren, si yo pongo aquí transporte, puedo devolver un barco, puedo devolver un camión o puedo devolver cualquier otro tipo de cosas porque todos son del mismo tipo de transporte, ¿vale? Pero si yo escribo aquí que voy a devolver un barco, ya no puedo devolver un camión, solo puedo devolver un barco, ¿vale? ¿Por qué? Porque barco es un subhijo, o sea, es una subclase de la clase principal. Espero haber resuelto ahí la pregunta, ¿sí? En la parte del método, como nos dicen aquí, por eso yo aquí en la parte de arriba, en Logistics, puse la interfaz, puse la clase padre. O sea, la clase padre es transporte. Si aquí hubiera puesto barco, ya no podría devolver camiones y otras cosas, ¿cierto? Solo podría devolver barcos. Entonces, en este caso, por eso aquí, cuando estamos haciendo el patrón o la arquitectura, tenemos que hablar de interfaz. O sea, la arquitectura siempre se hace sobre las interfaces, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, sería transporte. ¿Listo? Entonces, si yo defino aquí transporte, cuando yo sobreescriba mis familias hijas, o sea, mis subclases, todas las subclases pueden reemplazar a la clase padre. ¿Me enredé mucho o respondí adecuadamente, Ernesto? Cuéntanos a ver si sí o... No, yo solamente me refería a que en Swift, o sea, cuando tú ya lo extiendes, ¿verdad? Tienes tu clase logística, logística de mar, tú implementas la función, pero él no te va a retornar la clase hija, sino la que dice el método, o sea, va a decir que retorne un transporte. O sea, creo que no se le puede colocar a que retorne un barco o un camión del Himalaya. Pero debería poderse, si Swift... A ver, ¿hay alguien de Swift aquí antes de darle la palabra a Sergio? ¿Alguien de Swift que de pronto se haya enfrentado a esta dinámica? ¿No? Sí, yo entiendo lo que Felipe. dice él. Se me ha pasado ahí, ¿no? Sí. Listo, Felipe. Entonces, en la firma del método, ¿qué es lo que estamos devolviendo aquí? Un transporte. A ver, en Swift, ¿qué es lo que nos sucede? Sí, lo que iba a decir era cuando se genera, bueno, en nuestro caso las interfaces son los protocolos. En Swift, cuando generas la firma y retornas una u otra interfaz que es la que se devuelve, y cuando la haces, la extiendes una clase sobre esa interfaz, no podrías sobreescribir el método como tal, retornando una clase de hija. No te lo reconoce. Tendrías que seguir extendiendo transporte, pero retornarías un camión, retornarías un barco, cualquier tipo. Pero no la tomaría como si estuviera extendiendo sobre eso. Ok, sería bueno aquí, mientras yo voy haciendo este código, que en ustedes allá en su editor, en Swift, y con eso yo les doy un pedacito ahorita de espacio para que nos muestren en Swift con el código a lo que te estás refiriendo. ¿Te parece? Sería una buena idea si alcanzas a hacerlo ahí en un momentico. Vale, de bueno, te lo hago.
Listo, porque ya creo comprender lo que me están diciendo. Entonces, eso significaría que Swift como tal no soporta esta característica de la programación orientada a objetos, ¿vale? O no la soporta completamente. Por eso al principio les decía, no todos los lenguajes soportan las características que se van a aplicar o se soportan de la misma manera. Listo, Sergio, cuéntanos. Hola Albert, hola muchachos. No, precisamente es lo mismo, o sea, me parece curioso o bueno, eso te da que yo pueda cambiar la firma. O sea, yo sí puedo devolver un tipo de dato que cumple el contrato, que serían los hijos. Pero yo creo que por ahí va la cuestión, pues que cuando se herede se cambie la firma del método. Ok, es decir, lo que me están diciendo es que en Kotlin, tú hablas de Kotlin también, ¿cierto? Que en Kotlin tampoco tenemos la posibilidad de hacer un override para cambiar en el método, no que me devuelva un camión, él me tendría que devolver obligatoriamente un transporte, aunque me reconocería que el camión es un método de transporte, ¿cierto? Correcto. Sí. Pero en Kotlin sí lo hace. Eso sí lo hace perfecto. Tal cual. Pues yo la verdad, yo nunca lo había hecho cambiando la firma del método. No te preocupes, Sergio, para eso Porque estamos es que en él este está espacio. heredado, él hereda, pues eso es el objeto normal, ¿no? Se hereda se extiende de un padre, entonces sí lo soporta. Ok, vale, gracias. Listo. ¿Por qué es genial que esto suceda? Porque a nivel de edición de código del IDE, pues cuando yo le digo camión no es lo mismo que decirle transporte, aunque pertenezcan ambos a la clase transporte. Puede que mi clase camión tenga otros métodos diferentes, más especializados, ¿cierto? Entonces a mí me convendría más devolver el camión. Bueno, eso está genial que se nos formen este tipo de debates y pues que los vayamos solucionando. El único lío es que esto siempre nos extiende un poquito más el taller, pero bueno, yo espero que tengan tiempito para no quedarnos hoy y cortarnos a la mitad. Bien, entonces tenemos el RAD Logistic y hicimos el C Logistic. Entonces vamos a crear, con ayuda de Javier nuevamente, el de Mountains Logistic, ¿vale? Ese no nos lo pone en el método, en el ejemplo, pero vamos a crearlo nosotros. Entonces, Mountain Logistics, ¿cierto? Qué bendito hoy. Extiende de Logistics y me pide o me obliga, ¿cierto? A que sobrescriba el método de Create Transport. Entonces, en este caso, guíame, Javier. Bueno, pero entonces como no tenemos creada una clase, ¿cuál será el objeto que queremos devolver ahí? Habíamos hablado de barcos. ¿Ese es el caballo? Sí. Ok. Entonces vamos a devolver el caballo del Himalaya. Listo. Y nuevamente creamos el método, ¿cierto? Que es Create Transport. Y pues básicamente, ¿cierto? Es devolver un caballo del Himalaya. ¿Cierto? Miren, entonces ya tenemos logística de caminos, tenemos una logística de mar y tenemos una logística de montaña. Y ahora vamos a crear un plan delivery. En el plan delivery, el final del transporte, ¿cierto? Mi transporte crea entregar paquete. Vean que aquí el entregar paquete no le importa absolutamente nada qué rayos es lo que va a entregar. Él simplemente va a usar el transporte que definió la clase logística y con ese transporte entrega el paquete, ¿cierto? Listo, Felipe, cuéntame. Listo, ya lo tengo. Si quieres, muestro exactamente lo que... Ok, esperen un segundito entonces, voy a dejar de compartir pantalla y como estamos en el mismo contexto de la socialización con lo que ocurre con Swift, entonces vamos a revisar cómo se genera esta firma del método. ¿Listo? Entonces, Chan, y dejar de presentar. Listo. Listo, ahí voy. Felipe, todo tuyo. Me dicen si hay ven. Mientras tanto, los de Kotlin, si se quieren animar a hacer el ejercicio también ahí rápidamente, lo pueden ir haciendo. Listo, por acá hice algo súper sencillo. La clase de barco que extiende pues la interfaz, nosotros lo llamamos protocol, entonces transporte, y bueno, eso hace algo.
La clase terrestre logística, que extiende logística, y eso nos retorna un transporte. Entonces, acá está como transporte, ¿cierto? Acá está funcionando bien. Pero, por ejemplo, si yo quisiera retornar un barco, que de todas formas el barco extiende transporte, inmediatamente me sale un error y me dice que tengo que hacer la firma exacta. Entonces, esto era lo que comentaba el compañero. Pero no le puedes decir que es una interfase. Es que tú estás creando el objeto. No, esto es una idea... interfaz. Transporte ¿sí? es una interfaz, sí, Ok. mira, que es un Pues, protocolo, que es o sea, nuestra interfaz en Swift. normal pues yo hablo es como de Kotlin. Si lo haces sobre la interfaz no habría problema. Sí, en Swift las interfaces son equivalentes a protocolo. Entonces, esto era lo que comentaba el compañero, que no se podría hacer. Ok, Que creo bueno. que es algo muy Dart. Sí, muy dark. Yo también lo No, pensé. miren que con Kotlin también lo podemos hacer. Bueno, con JavaScript Ah, no bueno. les voy a poner el ejemplo porque JavaScript sí es ultra mega flexible en algunas cosas, ¿cierto? Entonces, hagamos una cosa. Me parece interesante que Swift con toda la potencia que tiene, veamos que no se puede hacer. Entonces, quedémonos con la mini tareita para de aquí en 8 días y revisemos a ver si podemos hacer esa extensión de los métodos hijos, ¿vale? Pues simplemente averigüémosla a ver pues, si en Dart se puede, a ver si podemos lograrlo hacer también en Swift, lo cual también generaría algunas situaciones bastante interesantes, porque es que eso nos ayuda a implementar completamente el paradigma de programación orientado a objetos, ¿cierto? Porque pues no estamos incurriendo en una contradicción, por lo contrario, estamos incurriendo en algo que el paradigma nos delinea muy específicamente y es que podemos reemplazar, y ojo con lo que estoy diciendo, ¿cierto? Reemplazar con las clases, las subclases o las clases hijas, cualquiera de nuestras clases padres. Entonces, ese es el principio de sustitución, ¿cierto? Del ISCO. Bueno, entonces vamos aquí, clic, nuevamente ventana, nuevamente venimos por aquí. Ay, compártelo, porfa, que no vemos. Listo, ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Listo, entonces tenemos, nuevamente venimos aquí, ¿cierto? Logística. Y ya tenemos logística y tenemos en la logística un plan de delivery que va a crear un transporte y ese plan de transporte va a ser específico a cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces miren que, aunque a simple vista lo que ellos dicen es que esto no tenía sentido, ¿por qué? Pues porque yo aquí estoy creando mi camión, mi barco y mi barco 1. Entonces, ¿que para qué rayos yo querría hacer todo esto, ¿cierto? Pues por la sencilla razón en que si monto mi logística en una carretera, pues voy a montar un Road Logistics, ¿cierto? Y él ya verá cuál es el camión que está utilizando. Pero si la voy a crear en el mar, entonces voy a crear un Sea Logistics, que él también verá cuál es el mecanismo o el transporte que va a crear. Y igualmente en un Mountain Logistics que va a crear nuestro caballo del Himalaya, ¿cierto? Entonces bajemos, vean que aquí teníamos los transportes y mi app de logística, ¿cierto? Vean, mi app de logística tiene ahora dos funciones. Tiene Road Logistics y Sea Logistics. Entonces, si venimos aquí nuevamente, vean, camión 1, camión 2, barco 1 y barco. Voy a borrarlos, ¿vale? Y lo que voy a decir ahora es, miren, en mi aplicación lo que voy a montar es una logística, ¿cierto? Entonces, esa logística que voy a montar ahorita es que voy a entregar paquetes en una carretera, ¿sí? Entonces, lo que creo aquí es un final Road Logistic, ¿cierto? De Road Logistics. Otra vez le puse la K y una ñ por acá donde no era. Bien, entonces tengo un Road Logistics. Vieron que aquí ya no me interesa, o sea, vean, voy a pasar esto para abajo. Ya, dejémoslo ahí limpio. Miren, aquí no le interesa al programador que está implementando. Simplemente él va a montar una tienda y la tienda es Road Logistics. Entonces, con Road Logistics, él va a poder entregar este camión, ¿cierto? Entonces decimos, vale, yo tengo mi Road Logistics, punto,
punto, y recuerden que él no crea transportes. Ahora lo que hacemos es un plan delivery, ¿cierto? Road Logistic, plan delivery. Y voy a quitar estos de aquí para no confundirnos, o más bien voy a darle aquí, así, así, y así. ¿Vieron? Ahora corro, ¿cierto? Entregué el paquete. Y esto es mucho más mantenible. ¿Por qué? Porque si hoy ya no tengo camiones, sino que tengo vehículos eléctricos, entonces yo no tendría que ir a reemplazar en toda mi aplicación todos los Road Logistics, ¿cierto? Como si me hubiera tocado hacer con los camiones, sino que básicamente vengo a Road Logistics y ahora donde tengo que cambiar el transporte, ya no voy a devolver un camión, sino que ahora tenemos camiones modernos. Entonces un class camión moderno, ¿cierto? Que extiende, mejor aún, que implementa transporte, ¿vale? Y sí o sí me pide que le haga un override a mi clase que es entregar paquete, perdón, sí, entregar paquete, void, y mi entregar paquete va a decir print, entregué el paquete en camión de lujo, ¿vale? Y aquí en mi clase Road Logistics voy a actualizar mi clase Road Logistics, ¿vale? Solo mi clase Road Logistics. Entonces ya no voy a entregar en un camión, sino en un camión moderno. Y tal cual como pase en la vida real, al hacer la actualización, ¿cierto? Miren, mi aplicación no dejó de funcionar, ¿vale? Entonces le doy run, entregué el paquete en un camión de lujo, ¿vale? Entonces tengo mis centrales separadas en diferentes lugares. Tengo mi central separada por road, por caminos, por las montañas y por el océano. La app de logística genera logísticas de camión y logísticas del océano, ¿cierto? Entonces dice aquí, siempre y cuando todas las clases del producto implementen una interfaz común, podrás pasar tus objetos al código cliente sin descomponerlo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos transportar algo, ¿vale? Aquí tenemos una estructura diferente, entonces vamos a implementar eso. Entonces dice que tenemos un creador. El creador tiene una interfaz con un producto y tiene un producto concreto A y un producto concreto B. Bueno, este es una fábrica de productos nuevos. Entonces el producto podría ser un producto gelatina y aquí podría ser un producto, no sé, ayúdenme, gelatina, algo relacionado con la gelatina. ¿Jugo? Listo. Entonces, el producto A, jugo, el producto B, gelatina o así, ¿vale? Entonces, los creadores concretos sobrescriben el factory method base y el método devuelve o hace que el método devuelva un producto diferente. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos como un pseudocódigo también. En Flutter, en el framework, esto lo vemos varias veces. ¿Por qué? Y lo mismo aquí en Windows. Vean, en Windows tenemos un botón de Windows Dialog y un botón de Web Dialog. Eso significa que si él detecta que mi interfaz es Windows, entonces me va a devolver un botón de Windows. Y si él detecta que mi interfaz es web, entonces me va a devolver un botón HTML. ¿Listo? ¿Podemos ir más allá de? Claro que sí podemos ir más allá de. Yo podría aquí, por ejemplo, en vez de crear un Road Logistic, agrupar las logísticas dentro de mi clase logística padre o una logística completa. Y esa logística completa, a esa decirle yo, vea, entregue este paquete por mar y él va a tener internamente un C-Logistics que va a enviarla por un barco. ¿Bien? Sí, me explico ahí la complejidad que le estoy agregando. Manito arriba, sí, para que yo pueda continuar. Listo, excelente. Entonces, esta es la funcionalidad del Factory Method, ¿vale? Vean, aquí hay un ejemplo, y me gusta mucho este ejemplo. En este caso está creado en, creo que esto es C.
Clase dialog es, entonces aquí tenemos un método abstracto que crea un botón. Vean que lo podemos encontrar, aunque no seamos expertos en otro idioma o en otro lenguaje de programación, deberíamos ser capaces de entender lo que está sucediendo. Y vean, aquí nos crean una clase, ¿cierto? Que tiene un método abstracto que crea un botón y luego tiene un método de renderizado. Este método de renderizado, de acuerdo a cómo lo tiene que crear, utiliza el método de crear el botón, ¿cierto? Entonces, para la clase de Windows, que extiende el dialog, ¿verdad? Este dialog, entonces, crea el botón y retorna un botón Windows. Pero para la web, retorna un botón HTML. ¿Vieron? Si lo vemos y lo comparamos con lo que hicimos aquí, es exactamente lo mismo. Una clase abstracta logística, tenemos 3 logísticas diferentes y de acuerdo a lo que nosotros necesitemos vamos a poder implementar una u otra logística en esa situación. Listo, entonces, así como creamos aquí la logística, ¿vale? ¿Cómo o por qué se extiende el factor Abstract Factory? Resulta que aquí creamos 3 tipos de logística, ¿cierto? Que fueron la logística del mar, la logística de las montañas y la logística del camino. Pero yo quiero crear una superclase que me permita crear diferentes tipos de camiones, diferentes tipos de barcos y diferentes tipos de caballos, ¿cierto? Ahí es donde entra a la evolución de este factory y se convierte en un abstract factory. Entonces el abstract factory ya no me devuelve un único tipo de productos, sino que me devuelve una única familia de productos, ¿vale? Entonces si nosotros viniéramos aquí al factory y nos devolviéramos, bueno, para ya finalizar aquí, aquí al final nos dice cuál es la aplicabilidad. Entonces dice aquí, el patrón factory separa el código de construcción del producto del código que hace uso del producto. O sea, una cosa es con qué yo lo construyo y otra cosa es quién lo está utilizando. ¿Vieron? Entonces, ¿quién construye el camión? Los transportes, ¿verdad? ¿Y quién hace uso de ella? La logística. Entonces, vean, los tenemos separados, ¿cierto? La logística hace algo con nuestro método de transporte, miren, el plan delivery, ¿cierto? Si yo pusiera este método como privado, entonces ninguno de los otros podrían acceder a este método. Y así, pues de una u otra manera, para todos los demás yo solo estaría exponiendo mi plan delivery y nadie conocería cómo se crean en el interior estos objetos, ¿vale? O sea, yo no podría tener acceso a la logística. Si ustedes van a, qué sé yo, a Servientrega, en Servientrega ustedes no pueden ir a comprarles un camión a Servientrega, ¿cierto? Entonces, vean cómo estoy trayendo el mundo real aquí. De la misma forma estaríamos protegiendo a nosotros aquí el método. Solo le daríamos el transporte al plan delivery. Entonces, yo le digo a usted, lléveme este paquete. Ya la empresa verá cómo lleva mi paquete, ¿cierto? Entonces, así mismo, nosotros como programadores podemos crear estas soluciones tanto para nosotros mismos en otras áreas del código como para nuestros compañeros en programación. Entonces, algunas personas estarían encargadas en el equipo de trabajar sobre la logística y otros estarían encargados de trabajar sobre los métodos de transporte. ¿Vale? Excelente. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Sergio, todos los que participaron el día de hoy. Felipe, genial, valiosos los aportes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Dejaré la grabación lista para todos. Muchísimas gracias a todos nuevamente y que tengan un excelente y feliz fin de semana.